Muy buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Les saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesús, esperando como siempre que estén bien, guardados bajo la mano poderosa del Señor. Gracias damos al Señor porque nos permite nuevamente poder estar estudiando una lección más de nuestro expositor, una lección más de nuestra escuela dominical. Vamos a orar al Señor primeramente para que Dios nos dirija y nos guíe en todas estas cosas, porque son provechosas para nuestra vida. Las lecciones han sido sumamente importantes, no solamente para conocer la vida de David y todo lo que nos muestra este libro, primera y segunda de Samuel, sino las lecciones prácticas que nosotros sacamos. La vida de David está reflejada muchas veces en los salmos también. Él también allí mostramos su carácter, cómo él se relaciona y cómo él también se presenta delante del Señor. Así que damos gracias al Señor, oramos delante de su presencia. Padre Celestial, gracias le damos, Dios mío, por esta nueva oportunidad que nos permite de poder estar estudiando esta su palabra. Yo le ruego, Señor, como siempre, que usted sea dando la gracia, el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que esta palabra se nos revele a nosotros y podamos sacar estas lecciones tan importantes para nuestra vida y que estas lecciones cambien nuestro accionar, que aprendamos de ellas, Señor. No queremos hacernos más sabios porque de alguna manera más tenemos que dar cuenta. Te pedimos ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a dar lectura inmediatamente a la lección que tenemos para el día de hoy. El título de la lección es David perdona a Saúl y está en el capítulo 26 del libro 1 de Samuel. Vamos a leer entonces los pasajes desde el versículo 6 hasta el versículo 12, dice la lección de 1 de Samuel. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Amén. Esa es la lectura bíblica para esta lección, que como dije tiene por título David perdona a Saúl. El texto para memorizar está en el Salmo 27:14, que vamos a dar lectura en esta hora. Salmo 27, versículo 14, dice así: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y esto, ¿no es cierto?, es la lección que tenemos para el día de hoy. Así que agradecemos al Señor esta oportunidad que nos concede de poder estar revisando esta lección. Nos hemos saltado varios capítulos en realidad. No es la idea
ocupar el tiempo mayoritariamente en las lecciones o capítulos pasados. ¿Por qué? Porque así está configurado nuestro expositor y lo he dicho muchas veces, algunos se preguntarán ¿por qué? Porque están designadas cierta cantidad de lecciones del libro de Samuel y hay que ajustarse a esas lecciones. Por lo tanto, en algún momento son mucho más los capítulos o los eventos de los cuales uno quisiera o podría estudiar. Pero usted no está impedido de estudiarlo, no está impedido de estar ahí en su casa y estudiarlo, mirarlos y poder sacar estas lecciones tan hermosas y tan preciosas. Así que Dios nos bendiga en esta hora. Tenemos, como digo, esta lección que tiene por título, el título de esta lección es La lealtad, un valor indispensable. Podríamos hablar mucho de la lealtad, pero usted sabe lo que es la lealtad en realidad. La lealtad, ¿no es cierto?, es muy importante en el caminar del Evangelio, porque uno hace un compromiso con el Señor de servir al Señor. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviéndole a los hombres. Entonces, no solamente hay una lealtad para con Dios, sino que también para aquellos que nos presiden. Y no solamente es una lealtad ascendente, sino también descendente. Hay que ser leales también con aquellos que también nos colaboran. Tenemos siempre autoridad sobre nosotros y nosotros también tenemos autoridad sobre algunos. Y eso pasa en todo orden, en el trabajo, en la familia, en todas partes pasa eso. Por lo tanto, la lealtad es un valor indispensable cuando queremos ser buenos hijos de Dios, obedientes a su palabra. La lealtad un poco golpea, no lo había querido estudiar, pero golpea a veces nuestro orgullo, golpea nuestra soberbia, golpea ese sentir de querer ser independiente, que nadie me mande y no estar sujeto a nada. No, el hombre que es leal es humilde, es obediente y se sujeta, aunque no le guste, pero se sujeta. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. En esta lección, como digo, estaremos mirando cómo se va revelando el carácter de David, ¿ya? Porque tiene dos partes y la primera parte es la lealtad, un valor indispensable y esperar en Dios tiene recompensa, ¿ya? Entonces se va revelando el carácter de David, se van viendo sus cualidades que él tiene, y como por ejemplo ya el título lo está diciendo, como la lealtad, como también la integridad, el amor al prójimo, o mejor dicho, en este caso, el amor a su enemigo, su suegro, el rey Saúl, que era el hombre más poderoso de Israel, era el que tenía, ¿no es cierto?, él tenía el control, el dominio, ¿no es cierto?, de la nación, había sido elegido rey. Entonces aquí la historia de David que tenemos ahora, él está huyendo de un lugar a otro y no tiene descanso en realidad. Su situación no es fácil, es muy compleja, es muy complicada. Después de dejar al profeta Samuel en Nayot, usted se acuerda de las lecciones pasadas, allí en Ramá, se fue y huyó a donde el sacerdote Ahimelech, en No. Allí no era un poblado tan grande, no había muchos habitantes, pero lo particular era que era como un poblado, un lugar de sacerdotes. Entonces allí él recibió, como dicen algunos capítulos anteriores, voy a hacer una pasada muy rápida, él recibió pan y el arma de Goliat, ¿ya? La espada de Goliat, que se encontraba en aquel lugar. Usted lo puede ir viendo a través de los capítulos después del 19, encontramos eso. Pero su visita no fue una gran bendición. Su visita no fue una gran bendición. Creo que allí encontramos cómo le miente
al sacerdote, porque el sacerdote esperaba que como él, un emisario del rey, ¿no es cierto?, el yerno del rey, un general del ejército de fama, él era muy conocido, pero venía así casi oculto, casi de incógnita, y eso es lo que le llama la atención al sacerdote, y él le miente porque le dice que el rey le había dado una misión importante, que nadie tenía que saberlo, y eso era mentira, él andaba huyendo. Así que para que tengamos eso en mente un poquito ahí, para el desarrollo de esta lección, ¿no? Entonces, como digo, no solamente, en realidad no fue de mucha bendición porque, como digo, él mintió y no solamente eso, sino que trajo consecuencias gravísimas, lamentables. Por decir de alguna manera, trajo el desastre a ese lugar, trajo el desastre, la muerte de Ahimelech, la muerte de 85 personas que vestían éfod de lino, o sea, eran sacerdotes. Entonces, esa es una calamidad. Y eso fue la consecuencia que le trajo esta visita. Él podría haberse quedado en Ramá, podría haberse quedado en Nayot con el profeta Samuel. Hubiese tenido la mejor dirección y la mejor consejería, pero él se fue y se reencontró con su amigo Jonatán, y después de eso él se va a Nayot de Rama. Entonces, esa fue una decisión que le pesó a David, le pesó mucho. En algún momento él se lamenta y se arrepiente, siente que la culpa es única y exclusivamente de él, ¿ya? Luego de allí huye de la presencia de Saúl y se va ahora a Aquis, el rey de Gat. El rey de Gat. Gat era la ciudad filistea de donde venía realmente eh, Goliat. De allí venía Goliat. Entonces es muy importante esa parte, ese proceso, porque si él venía con la espada que había conseguido con el sacerdote, no creo, no sé, no lo dice la escritura, pero él podría haber andado con la espada ahí en Gat, con quien no lo iba a reconocer. De hecho, él mismo dijo, decían, no es este David, ¿no es cierto?, el que las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Entonces es muy importante lo que esta lección pasada nos muestra. Su vida está en peligro. ¿Ah? Su vida está en peligro y él se finge estar loco, ¿ya? Él teme por su vida, porque como digo, su vida, su error es evidente, es evidente. Yo he estado mirando detenidamente estas lecciones de David y no me parecen todas muy buenas, en realidad. Ese es un error que él cometió y tiene que prácticamente degradarse ante el rey de Aquis. Tiene que degradarse. ¿Y por qué hace eso? Si él es, ellos mismos reconocían, David mató a sus 10.000, ahora es un loco, ahora se está fingiendo loco para salvar su vida, cambia su manera de comportarse y todavía martilla en nuestros corazones, en nuestra conciencia, que él era un hombre prudente en sus palabras, era un hombre que se conducía correctamente y resulta que ahora él tiene que fingirse un loco, finge su manera de comportarse, dice la escritura, porque escribía en las puertas, dejaba correr su saliva por la barba, golpeaba las paredes. Bueno, fue increíble. Y de allí, entonces huye a la cueva de Adulam, donde se junta con su familia y 400 hombres que le siguen. Y si usted lee bien ese pasaje, se da cuenta que ¿quiénes son? No son los más ilustres, no son los mejores guerreros. Quizá como guerrero podríamos decir, porque eran hombres, dice la escritura,
que eran los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que tenían amargado, espíritu amargado. O sea, no era la florinata, no, era lo más malo y lo peor. Ese fue su primer ejército, fueron los hombres que le acompañaron. Y finalmente termina yendo a Misma de Moab para ponerse en resguardo a su padre y a su madre. Entonces es sumamente interesante lo que el Señor nos muestra en esta historia que estoy repasando, ¿no? Allí en esta historia también es sumamente importante cuando él está en Mizpa de Moab. eh, También es sumamente interesante. Él se comienza a proteger su territorio de Israel, salva una ciudad llamada Keila. Entonces, la historia es muy interesante cuando empezamos a mirar la vida de David, que como digo, no fue muy buena, ¿no? No fue muy buena. Eh, con esto no quiero decir que el Señor no estaba con él. Yo creo que el Señor siempre le estuvo guardando, siempre le estuvo ayudando al Señor para que su vida en realidad nos dejara hermosas enseñanzas. En realidad, los procesos que él vive son muy parecidos a los que nosotros vivimos. Entonces, las personas de Keila en este caso no fueron muy leales con él también. Eh, y vemos que en todo eso la mano del Señor siempre estuvo con él, siempre estuvo con él. Entonces, tiene que finalmente huir nuevamente. Ellos le dieron aviso a Saúl que si querían congraciarse con el rey, le dieron aviso que David estaba, pero él finalmente tuvo que huir y ya a esa altura habían 600 hombres que se habían agregado a su ejército. Eh, y se fue al desierto de Zip en Ores. Y allí tuvo su última reunión con Jonatán nuevamente y fue librado, bueno, siempre fue librado de la mano de Saúl milagrosamente. Entonces, en el capítulo 24, David perdona la vida de Saúl cuando él está en una cueva. Él entra a esa cueva y allí en la oscuridad, en la profundidad de la cueva, está David con sus guerreros y es una oportunidad que él podría haberlo matado, pero él no lo hizo nomás, ¿ya? Después de la muerte de Samuel encontramos el episodio de la insensatez de un hombre. Hay que entender que él andaba por todas partes resguardando el territorio, lo hacía de manera escondida del rey, a quien le debía cierta lealtad, no del rey Saúl, sino el de Moab. Y bueno, yo me imagino que su familia no era pequeña y no solamente eso, los soldados también tenían familia, había bocas que alimentar y resultó que este hombre, el insensato, ¿no es cierto? Como lo muestra la Biblia, eh, encontramos que Nabal tenía muchos animales, era un hombre rico y él le había resguardado todo eso de los merodeadores y resulta que él no quiso compartir nada con su gente, entonces él estaba decidido a matarlo y creo que por la prudencia y la sabiduría, como lo dice él en estos capítulos de Abigail, la esposa de Nabal, que finalmente llegó a ser la mujer, porque quedó viuda, ¿no? El juicio de Dios cae sobre este hombre, ella queda viuda y finalmente David la toma por esposa, por mujer. Así llegamos nuevamente a la persecución de Saúl sobre David en este capítulo que hemos leído, que nuestro expositor titula David perdona a Saúl. En este caso sería la segunda vez que David tiene la oportunidad de matar a su enemigo, pero no lo hace, no lo hace. Y aquí seguramente, claro, él entiende ya, en el proceso se da cuenta de que no estaba en él y yo creo que Dios le ayudó mucho
no estaba en él levantar la mano contra el ungido. Como digo nuevamente, en esta segunda vez, él tiene la oportunidad. Eh, Tenía motivos más que suficientes, como dice en algunas partes del expositor. Eh, Sin embargo, él no lo hace. ¿Cuál es el lugar? La Biblia lo dice, ¿no es cierto?, al principio. Aquí lo tenemos. Dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Ziph, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Ziph. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espía, supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Esa es la lectura previa a los versículos que nos dicta la lección. Entonces, como podemos ver aquí, David realmente era un hombre honesto. Él era un hombre honesto, no podemos decir, y de probada lealtad, él lo había demostrado muchas veces, ¿ya? Muchas veces había probado su lealtad a su rey, que era el ungido de Dios, y eso él lo tenía muy claro en realidad. Ahimelech, antes de su muerte, por mano del malvado Doeg, Ahimelech, el sacerdote, ¿no? El sacerdote que le dio pan y le entregó la espada a David y atendió en primera instancia su necesidad. El sacerdote sabía y entendía que David iba a ser el príncipe de Israel. Él lo sabía, ¿no? Pero esa ayuda le significó la muerte, porque para Saúl era como que se habían levantado contra su reinado, ¿no? Y este hombre, ¿no es cierto?, Ahimelech, este sacerdote, cuando tiene que enfrentar los cargos que Saúl le hace, él dice, en la escritura dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Es interesante lo que él dice. Esa es la opinión de este sacerdote, ¿no? Él dice, ¿quién entre todos tus siervos? O sea, no hay otra persona en todo tu reino como lo es David, que él es un hombre fiel, él es un hombre honesto, que sirve, dice, a tus órdenes y es, mire, ilustre en tu casa, porque él era el yerno del rey. Entonces, es un interesante comentario que se aplica mucho a esta lección que nosotros tenemos, que estamos mirando la lealtad, un valor indispensable. Y eso es lo que había en David. Él tuvo, a pesar de sus errores, demostró tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque, ¿sabe? No se puede perdonar al enemigo o a un enemigo si el Espíritu de Dios no está con él. Usted no va a poder hacer eso jamás. Nunca, nunca, nadie podría perdonar. Las personas que no perdonan es porque yo creo que falta de la gracia de Dios en ellos, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil perdonar. Cuando uno ha recibido el daño, cuando usted ha recibido daño, no es fácil perdonar. Y David lo hace en varias ocasiones, en varias oportunidades, no solamente una vez, sino lo hace y lo hace de corazón. En algún momento, en la primera oportunidad, en esta reflexión que hace Saúl, como que se arrepiente, él lo hace jurar. Él lo hace jurar a David porque sabe que David iba a cumplir su juramento, porque sabe que David no era un hombre cualquiera, sabe que David era un hombre ilustre, honesto, que el Señor estaba con él, y lo hace jurar para que no destruyera su descendencia. Entonces, no así David, porque David sabe que él es una persona que dice una cosa y hace otra.
dice que no lo va a matar y lo vuelve a perseguir. Entonces, David, pesar de sus errores que él había cometido, porque como digo, no se puede perdonar al enemigo si Dios no está con uno. Si Dios no está con uno. Si hay alguien que usted conoce que no perdona, es porque tiene un problema en realidad, no ha entendido. Como el Señor dice, si no perdonáis a vuestros enemigos, a los que te hacen daño, ¿cómo quieres que yo te perdone? No, si queremos que Dios nos perdone, nosotros también tenemos, así dice un himno, ¿no? Perdonando Jesús nos perdona. Entonces, Dios nos ayude, ¿no? Nos ayude. Así es lo que el Señor enseñó en realidad en las Sagradas Escrituras. Él enseñó este principio del perdón. Uno lo puede ver, por ejemplo, en Mateo 5, 44. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento el mismo principio que el Señor nos está hablando ahora, porque el perdón es esencial, es sumamente importante. Lo leo acá, dice Mateo capítulo 5, 44 al 48, lo voy a leer, dice, pero yo os digo, el 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué nos llama, no es cierto, entonces a amar y perdonar aún, si fuere posible, a nuestros enemigos? Primera de Juan 4:7. Esto está mucho más atrás. Primera de Juan, que es el apóstol del amor, ¿no? Juan es el apóstol. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, como podemos ver en esta lección, yo creo que eso es lo que martilló fuerte y es muy importante que nosotros lo podamos considerar en estas lecciones que el Señor nos muestra, ¿no? Volviendo al pasaje un poquito de 1 Samuel capítulo 26. La escritura, como ya leí, él acampó en el collado de Aquila, levantó su campamento y le acompañó, ¿no es cierto?, Ahimelech, ¿ya? Entonces leemos, como leímos acá, entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, que llegó a ser el general del ejército, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, uno de los grandes guerreros que él tuvo, ¿no? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. Me sorprenden, eran hombres muy valientes, muy guerreros, muy diestros en realidad, los que acompañaron en este caso a David. Pero después de haber burlado a la guardia, la escritura dice que Abisaí dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos, ¿ya? Él cuando se da cuenta, ¿no es cierto? Y llegan y están ahí con Saúl, que está profundamente dormido, porque Dios hizo eso. Entonces él tenía nuevamente una oportunidad de matarlo. Y Abisaí, mire lo que le dice, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, en el versículo 8. Ahora pues,
déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. ¿Qué está diciendo Abisai? ¿Sabe? Parafraseando un poquito eso, lo que está diciendo él, mira, tú no levantes la mano contra el Jehová, déjame hacerlo a mí, yo no tengo problema con eso, yo no tengo conciencia con eso, no voy a tener remordimiento en eso. Para él es un enemigo, él es un soldado, ambos son soldados y están en una confrontación. Él ya sabía, Abisai sabía que David había dicho, no levantaré la mano contra el ungido de Jehová cuando estaba en la cueva. Y solamente lo único que hizo, le cortó la punta del manto. Abisai lo sabía y mire lo que le propone. Bueno, muchas veces uno cree que ese es plan de Dios, pero no, es una prueba, porque Dios no cambia. Entonces a veces uno justifica su acción creyendo que Dios está con uno, creyendo que eso es lo que Dios quiere que uno haga, y no es así. Así se destruyen muchas veces las congregaciones, se destruyen las iglesias, porque la persona cree que lo que está haciendo, la orden que dio, Dios lo va a respaldar siempre. No, no es tan así. No, las escrituras no nos muestran eso. Él podría, si ya por segunda vez Dios lo había entregado en sus manos, y además, mire, le da esta tremenda facilidad que otro lo mate por él. Entonces él podría lavarse las manos y él podría no tener culpa alguna. Sin embargo, la Biblia nos dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Yo quiero decir algo para muchos de nuestros hermanos. Sé que este estudio lo escuchan hermanos y también pastores, pastoras. Eh, Saúl no estaba bien. Saúl difariaba. Saúl tenía instinto asesino. Saúl mató al sacerdote y a 85 sacerdotes, un pecado gravísimo. Saúl, ¿no es cierto?, era un hombre que estaba fuera de la voluntad de Dios, y era un hombre que Dios lo había dejado, lo había abandonado, no estaba con él, pero él era el ungido. Y eso es importante, qué tremendo respeto de este hombre, qué tremendo respeto. Podríamos, ¿no es cierto?, decir que es como la segunda parte, que David estaba esperando en Dios porque esperar en Dios tiene recompensa. Sí, podríamos decir eso, pero no, aquí hay otro tema en realidad, que tiene que ver con la lealtad, que tiene que ver con el carácter de David, ¿no? Entonces, como digo, si Abisai hubiese matado a Saúl, David de alguna manera sería sin culpa. Yo pienso que eso es lo que está pensando Abisai, ¿no? Entonces ahí él le dijo, no, no le mates. Él iba a ocupar la misma lanza, mire, la misma lanza que se la tiró varias veces, que también se la tiró para tratar de matar a su propio hijo. Con la misma lanza lo iba a matar. Eso, ¿qué podríamos decir? Que sería justo, que sería justicia, porque con la vara que mide serás medido. El que a hierro mata, a hierro muere. Podríamos usar esos principios, ¿no es cierto? Pero él no lo mira así, de esa manera, ¿no? No lo mira así, porque él mismo le dice, déjame que le hiera con la lanza. Le faltó decir, con la misma lanza que a ti te atacó. Y eso también nos enseña, nos deja una gran lección, ¿no? No debemos de pagar, eh, no debemos de pagar mal, debemos de pagar bien por mal, no con la misma moneda, no, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque David entendía que la venganza siempre es de Dios, y eso él lo entendía. Dejó que la mano del Señor, que la mano de Dios, ¿no es cierto?, actuara. Si uno lee más abajo, ¿no es cierto?, podemos ver. Y además le dijo David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, si no sucede eso, ¿no?,
que muera en batalla, que la mano de Dios lo hiera. Si no sucede eso, él dice, guárdeme de Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Eso es lo que él está diciendo. Guárdeme el Señor, que yo nunca tal haga eso. ¿Por qué? Porque él entendía que la venganza siempre está en las manos de Dios. Como dice el libro de Romanos, Romanos 12, lo vamos a leer aquí. Romanos capítulo 12, 17. Romanos 12, 17. Lo voy a leer inmediatamente. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, porque a veces no es posible, ¿no? Porque cuando alguien quiere reconciliarse, cuando alguien quiere hacer las paces, cuando alguien quiere pedir perdón, cuando alguien viene humillado para pedir perdón, pero la contraparte no lo hace, ¿sabe? Esa persona que no lo hace siempre va a quedar amarrado, siempre, siempre, no se va a soltar de su ligadura. Y ese caso pasará al tribunal de Cristo, a la corte celestial, se lo aseguro. Si no se resuelve en esta tierra, pasará a la corte celestial. Es decir, Dios es el que juzgará. Entonces, como dice aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Vuelva a leerlo, hermosa lección. Esta es una lección práctica que nosotros podemos poner por obra. Si usted tiene enemigos, si usted tiene situaciones, conflictos, si usted tiene atadura, ponga en práctica esta hermosa lección que tiene que ver, emana directamente de esta situación en la cual David se enfrenta, ¿no? Entonces, como digo, él sabe que la venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, ¿ya? Se muestra misericordioso, como lo habla Romano. Él se muestra misericordioso, está preocupado de la vida del rey. David se muestra humilde cuando él tiene este diálogo y habla después y se pone en el otro monte y le llama la atención al general Abner cómo no cuida la vida del rey, cómo los soldados no cuidan a su rey. Y él le dice, mira a tu cabecera, mira la lanza. ¿Ah? Entonces cuando él está aquí le dice, ¿por qué no has guardado el ungido de Jehová? Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Ahora, conociendo la voz, Saúl, la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Señor mío. Eso es humildad. Él tiene un carácter humilde. Como digo, David se muestra humilde, David se muestra misericordioso, David se muestra preocupado de la vida del rey y él se dirige a Saúl como rey y Señor mío. Debemos de aprender mucho de este varón, ¿no? Sé que cometió muchos errores y yo lo he estado señalando, pero debemos de aprender mucho de su carácter, de su vida. Es decir, no solamente la lealtad era importante en él o que es indispensable, sino la integridad, el amor al enemigo, la misericordia, el amor al prójimo. Todas esas cualidades deben estar en nosotros y no ser tan drástico muchas veces, porque no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Él quiere convertir a las personas y los ataca muchas veces y le tira, le pone la ley. Es como los fariseos que no la cumplían ellos y no entraban ellos y no dejaban entrar a nadie. Entonces, Dios nos ayude, ¿no? Por lo tanto, el hombre que es conforme al corazón de Dios dijo, guárdeme de Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Solo un hombre que está conforme al Señor, que el Señor lo ha traído, lo ha ayudado, lo ha salvado, lo ha perdonado, puede hacer esas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos cosas interesantes
en esto que el Señor nos muestra, ¿no? En el versículo 18 le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi camino? Y hace reflexionar. Ya nos salimos de la lectura, pero como digo, hay que tomar la mayor cantidad en el tiempo que Dios nos da para poder entregar esta lección tan hermosa, ¿no? Lo hace reflexionar. eh, Parafraseando un poco, él dice, ¿de dónde viene este odio? ¿No? Él le dice, ¿de dónde viene este odio? Le dice, porque dice, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, más si fueren los hijos de hombre, malditos sean ellos. Y allí está la importancia de los consejeros. Hay varones que han tomado malas decisiones. ¿Y quién tiene la culpa? Los consejeros, la familia cercana, los que están a su lado. No, decía un siervo del Señor que nos enseñó, y yo aprendí harto de él, decía, usted tiene que pensar con su cabecita, no piense con la cabeza de los demás, no piense con la cabeza de los hermanos, piense con su cabecita. Cuando estás en un conflicto, en una situación como esta, piense con su cabecita. Por eso él le dice estas palabras, dice, más si fueren los hijos de los hombres los que me persiguen, los que te incitan. Mire, él trata de justificar a Saúl, él trata de decir de otra manera, no tienes tanta la culpa, la tienen los que te incitan a perseguirme. Ahí vemos a los de Keila, que lo denunciaron, él se esconde acá, le dijeron al rey, ¿no? Entonces, como digo en estas palabras, en estos versículos, si fueren los hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Es como excomulgarlo, ¿no? Como un término de la Edad Media, ¿no? Que lo excomulgaban, no tenía parte con ellos, ¿no? Así que es muy interesante, muy importante lo que nos muestra en estas lecciones, ¿no? ¿De dónde viene ese odio y ese deseo enfermizo de perseguir a David para matarlo, ¿no? Yo creo, hermano, y que esto lo voy a decir porque sé que es así, que si nosotros hemos actuado bien y hemos actuado en verdad, si nuestro actuar, como él lo muestra, David demuestra que él nunca se levantó contra el ungido, nunca quiso su mal. Entendamos que él hacía todo lo que el rey le oye. Por eso, como decía recién Ahimelech, el sacerdote, no hay otro en todo tu reino tan fiel como David. Tan veraz como David. Entonces, si nosotros, si hemos actuado bien en el Señor y hemos actuado en verdad, no en mentira, si la verdad está de nuestra parte, le puedo asegurar en el nombre del Señor que Dios siempre será su aliado, siempre Dios será su aliado y Él lo vindicará algún día como lo hizo con como lo hizo con David. Cuando él llegó a ser el príncipe no solamente de la tribu de Judá, sino de todo Israel. Recuerde que la tribu de Benjamín era la tribu del rey Saúl, ¿ya? Entonces, por eso encontramos en esta lección tan maravillosa, donde David, como dice el título, decide no matar a Saúl. ¿Por qué? Porque confía en Dios, que Él pague cada uno su justicia. Lo encontramos en los versículos 21. Dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, porque, hijo mío, que ningún mal haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Es interesante lo que él dice en realidad. Ya como que no le creemos mucho, ¿no? A lo que dice David. Lamentablemente lo he dicho en otras ocasiones, eh, cuando alguien miente y tiene un alto rango, eso es muy penoso, es muy lamentable en realidad. Él le dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David. Él quería que David volviera al palacio,
pero aquí se separaron para nunca más verse, ¿no? Eh, y él le dice, tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Dice, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómelo, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, le dice David, tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Mire, cuando hoy en día sucede todo lo contrario, las personas son despreciadas, las personas son borradas, las personas, ¿no es cierto?, no le hablan nunca más, no le miran nunca más. Pero él, ¿no es cierto?, dice que la vida del rey Saúl era preciosa a los ojos de David. Tenía motivo más que suficiente para no ser así. ¿Por qué somos así entonces? ¿Por qué el pueblo de Dios es así? ¿Por qué en el ministerio es así? Es difícil entenderlo en realidad, como que si nunca hubiésemos leído estas lecciones y estas hermosas enseñanzas que domingo a domingo subís al púlpito a predicar de esta hermosa palabra del Señor, ¿no? Lo vuelvo a leer. Dice, he aquí como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida, voy a agregarle, estimada a los ojos de Jehová. Notoria diferencia, ¿ya? Eh, Era estimada a los ojos de David porque la vida de Saúl estaba en las manos de David. Pero él dice, yo quiero que mi vida sea estimada a los ojos de Dios. Y eso es lo importante. Porque le podrán hacer la guerra, lo podrán borrar, le podrán hacer mil injusticias. Pero cuando la vida nuestra es estimada a los ojos de Dios, nadie nos va a poder hacer más daño. Nadie. Aunque se levante un ejército, como dice la alabanza de los jóvenes, aunque un ejército acampe a nuestro alrededor y mil cosas en realidad, como decía, si estamos en la verdad, Dios siempre será nuestro aliado y Él siempre nos va a defender y finalmente nos va a vindicar. Lo va a tomar de allá abajo y lo va a poner en honra. Qué interesante lección. ¿Por qué? ¿Por qué piensa así? Porque Él, como dice el 23, Él sabe que Jehová pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Hay personas que no son leales. Y uno sabe que no son leales. Uno sabe que hacen cosas escondidas, que siembran cizaña, que hacen maldad. Déjelos, déjelos. El Señor hará justicia un día. El Señor pondrá su mano un día. Lo importante es que usted actúe con justicia, con integridad, tomando estas lecciones tan importantes que el Señor nos entrega, ¿no? Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Y de eso Dios lo iba a juzgar, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante lo que el Señor nos dice. Finalmente, nunca más se juntaron, nunca más se vieron y se separaron finalmente uno del otro. Esperar en Dios tiene recompensa. La lección ha sido difícil, separar como por capítulo o por versículo, porque hoy el expositor no tiene eso. Tiene una primera parte, una segunda parte, son dos temas distintos, pero que están en el mismo, en el mismo pasaje, en la lectura bíblica. Antes le daban de tal versículo a tal versículo, hoy no es así, pero el tema sigue siendo importante. No podemos negar que David pudo tomar venganza de Saúl y tomar su vida a lo menos dos veces, ¿no? Tenía todo a su favor. Alguien le dijo, Dios lo ha entregado en tus manos, pero ¿era eso lo que Dios quería? Como una reflexión. ¿Era eso realmente lo que Dios quería? Para David no fue fácil. Yo entiendo que no era fácil. Cuando uno perdona a alguien que le ha hecho daño, no es fácil hacerlo. Solamente la gracia de Dios nos permite hacer eso. No fue fácil para él. Yo creo que él cometió muchos errores y muchos errores más vienen más adelante, ¿no?
No fue alguien, yo pienso personalmente con mucho respeto, que supo esperar en Dios, y en las circunstancias adversas simplemente creo que solo Dios le pudo librar, porque hace esas cosas allí volviéndose loco. ¿Ah? Me cuesta como entenderlo. Podríamos decir que Dios estaba que David estaba en la voluntad de Dios con plena seguridad. Es difícil, ¿no? No olvidemos que huyó por el consejo, ya dije, de su amigo Jonathan. Por él huyó. Huyó porque Mical le dijo que huyera también, que salvara su vida. Se fue a Not, como dijo, yo voy a hacer un repaso. Le miente a Imelec, el sacerdote. Ya dijimos que por esta visita mueren 85 sacerdotes, de lo cual él lo lamenta, sabe que cometió un error. Se refugia y se va a Aquis, el rey de Gad, y cuando vio que estaba en peligro, como dije yo, o hice aquí en mi bosquejo, él se degrada, pasa a lo más bajo porque era un loco. Él dijo, ¿por qué habéis traído a este loco aquí delante de mi presencia? ¿No te parece que tengo tantos locos en...? Entonces ahí está el ungido, ahí está el que Dios le dio muchas promesas. Creo que debiera haber confiado un poquito en el Señor, ¿no? Eh, Cuando, como digo, se vio en peligro, porque era difícil. Ellos mismos conocían las canciones y la fama que tenía David, ¿no? Tiene que buscar refugio a su familia. eh, el profeta lo envía de regreso. Al final de ese capítulo, el profeta lo envía y le dice que regrese a Judá, que no se quede en tierra extranjera, ¿ya? Cuando le corta, ¿no es cierto?, el manto ahí en la primera ocasión que tuvo en la cueva a Saúl, la palabra dice que él se turbó. Entonces él lo lamentó, a pesar de que impide, tiene que pelear, discutir con ellos para convencerlo que no maten al rey Saúl, ¿no? En el capítulo 25, el librado de dar rienda a su ira y matar gente inocente, lo dijimos también por la intervención sabia de Abigail. Eso es lo que le dice la mujer que impidió que David se convirtiera en un asesino, en un asesino. Cuando Dios le dice, lo ponga por príncipe sobre Israel, le dice Abigail, no tendría motivo de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado. Eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en el capítulo 25. Desde el 23 es larga la lectura bíblica ahí, pero me parece muy interesante. Eh, Ahora, Señor mío, vive Jehová, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal, tus enemigos, todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Se fija? Él podría haberse vengado con Saúl y podría haberse vengado de este hombre. Yo te ruego que perdone a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. O sea, eso es esperar en Dios y para esperar recompensa. Eh, Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, porque si no hubiese sido así, David hubiese cometido otro error más, se hubiese convertido en un asesino de gente inocente y se hubiese dejado llevar por la ira, por la venganza en su corazón,
Y bueno, ese era el rey que queríamos, ese era el rey que Israel esperaba, por cierto que no. Entonces, en todas estas situaciones, el Señor le guardó para esperar el tiempo de la venganza de Dios y el tiempo en que Dios iba a cumplir todas sus promesas. ¿Ya? Eh, entonces el Señor nos ayude como último comentario en realidad, porque después hay otras mentiras por ahí de David, ¿no? Cuando está allí en el capítulo 27 con el hijo de Moloc, el rey de Gat, Aquís, y vive en Ciclar, ahí le dan una propiedad, ahí vive con su gente, y él hace unas incursiones pero a escondidas, y sabe, mata a toda la gente. Ellos eran enemigos, por cierto, pero mata a toda la gente para que no haya sobreviviente y le cuenten al rey realmente lo que él anda haciendo, ¿ya? El rey le dice, ¿dónde habéis merodeado, David? Y David le dice, no, yo anduve en otro lado. Eso era mentira en realidad, es mentira. Y como último comentario, cuando David estaba en la cueva, escribió el Salmo 57 y el 142. Es interesante. Con esto quiero terminar esta lección que el Señor nos ha dado. El Salmo 57 es interesante porque, como dije al principio de la lección, nos narra realmente la vida de David. Aquí lo tenemos. Salmo 57 dice al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hay que ir entendiendo lo que está pasando en la vida de él, ¿no? En tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Eso es esperar en Dios, ¿ya? Como dice la lección, ¿ya? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Lo podría hacer el Señor? Sí. En cualquier situación, en cualquier situación. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llama. ¿Quiénes eran? Los 400 primeros, que no eran, como dije yo, la florinata, no eran los mejores. Sus dientes, está hablando de sus compañeros, ¿no? Son lanzas y saeta y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y eso es una gran verdad, eso es una gran verdad. Cuando el hombre te ataca sin causa alguna, entonces ellos quieren verte caer, pero al final ellos caerán. Por eso, ¿qué es lo que dice ellos? Aquí dice, han armado red a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Ellos quieren verte caer, ellos caerán. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmo. Despierta, alma mía, despierta, salterio y alpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea tu gloria, porque en todos los salmos Él siempre termina alabando y glorificando al Señor, ¿no? Interesante salmo, lea también el 142 y el comentario que hizo Spurgeon de este pasaje que estamos estudiando y de este salmo. Él dice, si David hubiere orado en el palacio como oró en la cueva, nunca hubiere tenido que salir huyendo, nunca. Pero David vacila entre su creencia y su conducta, entre lo que dice el Salmo, en lo que él cree y en lo que hace.
Y así usted puede verlo, ¿no es cierto? Si volvemos al mismo pasaje y vamos al 27, porque estudiamos el 26. El 27 empieza, luego David dijo, luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se preocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Esa es una debilidad, ¿no? Esa es una debilidad. Es lo que batallaba en su alma. Pero como dijo Spurgeon, si él hubiera orado como el Salmo 147, eh, en el palacio no hubiese tenido que salir huyendo ni pasar todas estas peripecias que él está viviendo, ¿no? Entonces eso, como dijimos en la lección anterior, era una fe vacilante, vacilante. Pero ahora David está siendo perseguido, tiene problemas graves, está atrapado en la intriga de sus propias artimañas, porque esas cosas las inventa él en realidad. Entonces está atrapado y finalmente se encuentra aislado y solitario, como dice el Salmo 142, ¿no? El Salmo 142 dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me diera a conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mí, de mi vida. Pobrecito David. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, nos ayude. Tenemos un Dios que nos guarda, nos cuida, nos proteja. Ojalá seamos tan leales también en situaciones complicadas, muy complejas, y podamos esperar en el Señor, porque los que esperan en Jehová, si están débiles, tendrán nueva fuerza. Hasta aquí dejaré este estudio. Que Dios les bendiga. Tengan un hermoso fin de semana. Un saludo cariñoso a todos, especialmente a aquellos que me saludan a través de la página. Que Dios les bendiga. Para Él honra, gloria y alabanza.